Laura siempre había sido el tipo de mujer que iluminaba una habitación sin esfuerzo. No por su belleza, aunque la tenía, sino por la calma y la dulzura que desprendía incluso en los días difíciles. Su vida junto a Tomás había sido, durante años, una mezcla sencilla de sueños modestos, una casa pequeña, un jardín que ella misma cuidaba y la costumbre de cenar juntos cada noche aunque hubieran tenido un día agotador. Para Laura, eso era felicidad suficiente, pero la vida tiene una forma inesperada de poner a prueba incluso los cimientos más sólidos. Todo comenzó con un cansancio extraño, un dolor persistente, moretones que no recordaba haberse causado. Tomás fue quien, un poco harto de verla así pero también preocupado, insistió en llevarla al hospital. Él no lo sabía, pero ese día marcaría el principio de un camino que ninguno estaba preparado para recorrer. La sala de espera olía a desinfectante y miedo. Laura, sentada con las manos entrelazadas, respiraba profundo mientras observaba a otros pacientes entrar y salir. Tomás caminaba de un lado a otro, revisando el teléfono como si en esa pantalla pudiera encontrar una salida a lo inevitable. Cuando el médico finalmente los llamó, bastó un gesto serio para que Laura sintiera que el suelo bajo sus pies cedía un poco. El diagnóstico cayó como una maldición: cáncer. Silencio. Tomás se quedó rígido, como si el mundo entero se hubiera puesto en pausa. Laura sintió una mezcla de terror y aceptación, no lloró, no gritó, no negó la realidad. Solo respiró. Bajó la mirada. Y después, levantó la vista con una pequeña sonrisa temblorosa, intentando aliviar la tensión. Vamos a salir de esto, susurró. Los dos, Tomás asintió, pero su mente ya estaba lejos. El médico siguió hablando de tratamientos, de posibilidades, de probabilidades. Palabras técnicas que parecían perderse en el aire. Laura intentó escuchar cada detalle, quería entender, quería prepararse. Tomás, en cambio, solo escuchaba un eco: cáncer, cáncer, cáncer. Los primeros días después del diagnóstico, la casa parecía diferente. Los colores más apagados, el ambiente más denso. Laura trataba de mantener la normalidad, sonriendo aunque su cuerpo se sintiera distinto, frágil. Cocinaba, limpiaba, regaba sus plantas. Pero cada pequeño esfuerzo la dejaba sin aliento. Tomás la observaba, y lejos de sentir compasión, comenzó a sentir miedo. Miedo de perderla, miedo de quedarse atrapado en una rutina de hospitales, miedo de cargar con un dolor que, honestamente, no sabía cómo manejar. Las noches se volvieron silenciosas. Laura se acostaba antes, agotada, mientras Tomás decía que tenía trabajo pendiente y se quedaba en el salón, mirando el techo. Y así, sin que nadie lo notara al principio, una grieta comenzó a abrirse entre ambos. Una grieta que Laura intentaba cerrar con cariño, con palabras suaves, con fuerza. Pero que Tomás, paso a paso, dejaba ensancharse. Un día, Tomás llegó tarde a casa. Olía a perfume, uno que Laura no usaba. Ella no preguntó. No aún. Pero una parte de ella lo supo. No sabía de quién se trataba, no sabía desde cuándo, pero reconoció la distancia en su mirada, en sus gestos, en la forma en que él evitaba tocarla. Lloró esa noche mientras se duchaba, permitiendo que el agua arrastrara sus lágrimas para no preocuparlo más. No quería agregar peso a una situación que ya lo tenía todo cuesta arriba, pero el cuerpo no perdona. Y el tratamiento debía comenzar cuanto antes. Laura necesitaba apoyo. Necesitaba a Tomás. Una parte de él lo sabía, pero la otra buscaba escapar. Y fue allí donde apareció Valeria. Valeria trabajaba en la empresa de Tomás, joven, atrevida, siempre con piropos listos en la punta de la lengua. Ella lo hacía sentir necesario, fuerte, admirado. Le recordaba una versión de sí mismo que creía perdida. Y entre la confusión, la cobardía y la necesidad de huir del dolor, Tomás cayó. Cayó sin resistencia. Laura lo notó de inmediato: llamadas a escondidas, mensajes borrados, salidas de trabajo cada vez más frecuentes. Su cuerpo luchaba contra la enfermedad, pero su corazón luchaba contra una verdad que temía enfrentar. Una noche, después de semanas de tensión, Laura lo encontró haciendo la maleta. ¿A dónde vas?, preguntó con voz suave, sosteniéndose del marco de la puerta porque las piernas le temblaban.
Tomás no la miró. Necesito tiempo, Laura. No puedo con esto. Todo es muy difícil. Ella sintió un golpe en el pecho más intenso que cualquiera de sus síntomas. ¿Difícil para quién?, preguntó, apenas en un susurro. Tomás cerró la maleta. Lo siento. Necesito seguir con mi vida. No puedo cargar con esto. Esto. Esa palabra le atravesó el alma. Esto era su enfermedad. Esto era ella. Laura entendió que ya no había nada que pelear ahí. Nada que salvar. Si te vas ahora, dijo con sus ojos llenos de lágrimas, no vuelvas. Tomás se detuvo solo un segundo, lo suficiente para sentir una punzada de culpa que enseguida ahogó con egoísmo. Adiós, Laura. Espero que estés bien, y se fue. No miró atrás. No quiso ver cómo ella se desplomó en el suelo, abrazándose a sí misma en un intento inútil de contener el dolor. Esa noche, la casa quedó tan silenciosa que incluso su respiración sonaba como un lamento. Lo que Tomás no sabía, lo que jamás imaginó, era que mientras él salía por la puerta para buscar una vida que creyó más fácil, Laura estaba entrando en la parte más difícil y más valiente de su existencia. Y que él, sin saberlo, acababa de tomar la decisión que cambiaría para siempre el final de ambos. Laura despertó al día siguiente con una sensación de vacío tan grande que casi podía tocarlo. La cama, antes cálida por las noches que compartía con Tomás, ahora parecía una extensión fría y silenciosa de la soledad que se había instalado en su vida. Se quedó mirando el techo por largos minutos, intentando recordar cómo se respiraba sin dolor. No el dolor del cuerpo, sino el del alma, ese que se clava hondo y parece no tener remedio. Había una parte de ella que esperaba, contra toda lógica, escuchar la puerta abrirse y verlo entrar arrepentido. Pero pasaron las horas, el sol se movió en el cielo, y la casa siguió siendo un desierto inmóvil. Laura se incorporó con lentitud. Cada movimiento le pesaba, pero no por la enfermedad, era el abandono el que le arrancaba fuerzas. Preparó café, aunque apenas pudo dar un sorbo. Caminó por la casa como si fuera la primera vez que estuviera allí, observando todo con ojos nuevos. Todo tenía el olor de Tomás, su ropa, sus libros, su perfume impregnado en las paredes. Cada rincón era un recordatorio del hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad y que, sin embargo, había huido en cuanto esas palabras dejaron de ser poéticas y se convirtieron en realidad. Tomó aire, profundo, tembloroso. Era tiempo de comenzar su tratamiento sola. 2 días después, Laura llegó al hospital para iniciar la primera sesión de quimioterapia. La sala era fría, llena de personas conectadas a máquinas que parecían devorar la energía del ambiente. Algunas sonreían, otras lloraban en silencio, otras se escondían detrás de libros o audífonos. Ella se sentó, tratando de no pensar, pero las lágrimas comenzaron a caer sin control. No por el miedo al tratamiento, sino por la desgarradora imagen de llegar sola. Una enfermera joven, de ojos amables, se acercó. Primera vez, Laura asintió, limpiándose las lágrimas con vergüenza. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, dijo la enfermera, con una voz que acariciaba. Aquí todos entendemos. Aquí nadie juzga. Esas palabras, tan simples, le dieron un pequeño consuelo. Era la primera vez en días que sentía un abrazo, aunque fuera solo emocional. Durante la sesión, Laura sintió como el medicamento entraba en su cuerpo como un líquido helado que quemaba desde adentro. Cerró los ojos y se imaginó en su jardín, escuchando el viento. Intentó aferrarse a esa imagen para no sentir la ausencia de Tomás, para no pensar en Valeria, para no imaginar qué estarían haciendo mientras ella luchaba por su vida. El tratamiento terminó, pero su cuerpo quedó exhausto. Al llegar a casa, se dejó caer en el sofá. La casa seguía tan silenciosa como antes, pero ahora el silencio le pesaba menos. Era como si hubiera dado el primer paso hacia un camino que tendría que recorrer sola, pero que, al mismo tiempo, comenzaba a fortalecerla. Los días siguientes no fueron fáciles. Las náuseas, los mareos, la debilidad. En ocasiones, el simple acto de levantarse se sentía como una tarea imposible. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Los vecinos. Una señora de la casa de al lado le llevó comida caliente. Un niño le dejó flores en la puerta.
Una de sus amigas, con la que había perdido contacto hacía años, apareció con una bolsa llena de frutas y una sonrisa que valía más que cualquier medicina. La soledad dejó de sentirse tan oscura cuando la gente empezó a entrar, poquito a poco, en su vida. No con grandes gestos, sino con detalles sencillos que llenaban huecos que Tomás había dejado. Una tarde, mientras regaba las pocas plantas que aún resistían, vio en su teléfono una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Hola, Laura. Soy Valeria. Sintió un vuelco en el pecho. Las manos le temblaron al sostener el móvil. Abrió el mensaje. Sé que Tomás se fue contigo en un momento difícil. Solo quería que supieras que él está bien, aunque creo que no sabes toda la verdad. Laura sintió un golpe de rabia mezclado con sorpresa. ¿Qué quería Valeria? ¿Presumir? ¿Provocar? ¿Hundarla más? Pero antes de que pudiera responder, otro mensaje llegó. No escribiré más. Solo, lo siento. Esa frase la dejó helada. ¿Por qué se disculpaba? Cerró el chat y dejó el teléfono a un lado. No quería perder energías en una mujer que, aunque no tuviera toda la culpa, había contribuido a romper su hogar. Lo que sí consiguió ese mensaje fue algo que no esperaba, un cierre, una especie de punto final que la obligó a dejar de mirar hacia atrás. Esa noche, Laura tomó una decisión que cambiaría su vida. Encendió la cámara de su teléfono y grabó un pequeño video, con la voz suave pero firme. Hola, soy Laura, dijo, con el cabello un poco revuelto y los ojos cansados. Estoy luchando contra el cáncer, sí, pero no estoy derrotada. Si alguien allá afuera está pasando por lo mismo, quiero que sepa que no está solo. Subió el video sin pensarlo demasiado. Apenas tenía fuerzas, y menos aún expectativas. Se fue a dormir, exhausta pero con una extraña sensación de alivio. Al día siguiente, su teléfono estaba lleno de notificaciones. Miles. Comentarios. Compartidos. Mensajes. Personas de todas partes escribiéndole, enviándole fuerza, contándole sus propias historias. Laura lloró, pero esta vez no por tristeza, sino porque por primera vez desde el diagnóstico, no se sintió sola. Ese video se volvió el primer hilo de luz en medio de tanta oscuridad. Y lo que Laura ignoraba era que, mientras todo el mundo comenzaba a verla como símbolo de fortaleza, Tomás estaba comenzando a ver el mundo derrumbarse a su alrededor. Así, mientras ella crecía, él empezaba a caer. Y el destino, paciente, esperaba el momento perfecto para unir sus caminos una vez más, pero de una forma que él jamás imaginó. Tomás, mientras tanto, vivía una realidad completamente distinta a la de Laura. Al principio, estar con Valeria le había parecido emocionante, casi liberador. Ella era joven, espontánea, divertida, lo hacía sentir deseado, importante, rejuvenecido. Era todo lo que él había creído necesitar para escapar del peso emocional que significaba la enfermedad de su esposa. Pero esa ilusión comenzó a romperse apenas semanas después. Las primeras grietas aparecieron cuando Valeria empezó a exigir más atención, más dinero, más presencia, más regalos. Ella quería viajes, quería restaurantes caros, quería ropa de marca, y Tomás, desesperado por mantener la fantasía que él mismo había buscado, gastaba sin pensar. Su salario no alcanzaba, sus ahorros se evaporaban, y las deudas comenzaron a acumularse como sombras que lo seguían por todas partes. Un día, al llegar al departamento que había rentado para vivir con Valeria, la encontró discutiendo por teléfono, gritando que no iba a seguir cargando con un tipo arruinado. Tomás sintió un escalofrío. Esa frase tenía un eco familiar, un eco doloroso, como un reflejo deformado de las palabras que él mismo le había dicho a Laura antes de abandonarla. Valeria colgó el teléfono y lo miró con impaciencia. ¿Trajiste el dinero para el anticipo del viaje? Tomás bajó la mirada. No, aún no. Este mes fue difícil. Tengo pagos atrasados y, ¿pagos atrasados? Interrumpió ella. Tomás, tú me prometiste una vida mejor. ¿O me mentiste desde el principio? Él abrió la boca para responder, pero Valeria ya estaba guardando sus cosas en una maleta pequeña. ¿Qué haces?, preguntó con voz temblorosa, lo que debería haber hecho hace tiempo. No voy a sacrificar mi vida por alguien que no puede darme lo que quiero. Cada palabra era un golpe, pero,
pero yo dejé todo por ti, susurró él, ese fue tu error, no el mío, y sin más, Valeria salió por la puerta. No se despidió, no miró atrás. No hubo lágrimas. No hubo culpa. Solo un portazo seco que resonó en la habitación vacía como una sentencia. Tomás se sentó en el borde del colchón, con la maleta de ella todavía abierta frente a él. Esa escena, tan brutal y tan simple, fue la primera vez que sintió realmente el peso de lo que había hecho. Pero no fue la última. En los días siguientes, la desgracia pareció perseguirlo. En el trabajo, su rendimiento bajó tanto que recibió una advertencia directa del gerente. Los clientes se quejaban. Las entregas se retrasaban. Y cuando intentó concentrarse, su mente solo repetía las imágenes de Laura sola en el hospital, mientras él se perdía en los brazos de una mujer que ahora lo había abandonado con la misma frialdad con la que él abandonó a su esposa. Una tarde gris, mientras caminaba sin rumbo después de salir del trabajo, recibió una notificación en su teléfono. Un video. Laura. Era el video que ella había subido días atrás, el mismo que ahora tenía millones de vistas. Tomás se quedó paralizado al escucharlo. Hola, soy Laura. Estoy luchando contra el cáncer, pero no estoy derrotada. Su voz era suave, pero tenía una firmeza que él no recordaba haberle visto antes. Había algo en sus ojos, algo brillante, poderoso, casi indestructible. Era como si, en su ausencia, ella hubiera encontrado una parte de sí misma que antes no sabía que existía. Tomás sintió una mezcla de vergüenza, nostalgia y culpa tan grande que el aire le faltó. Se apoyó contra una pared, respirando con dificultad. Ella estaba ahí, siendo fuerte, creciendo, inspirando. Él estaba derrumbándose. Cuando terminó de ver el video, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Lágrimas que no había derramado ni siquiera el día que se fue de su casa. Lágrimas que sabían a arrepentimiento tardío, a cobardía, a errores irreparables. Decidió escribirle un mensaje, pero no tuvo valor. ¿Qué iba a decirle? ¿Con qué cara? ¿Con qué derecho? Lo siento, no alcanzaba, nunca debí irme, era obvio, te extraño. Era egoísta, y entonces, mientras luchaba contra sus propias contradicciones, recibió una llamada inesperada. Era su hermana. Tomás, tenemos que hablar, dijo con voz seria. Acabo de ver el video de Laura. ¿Tú sabías que está pasando por todo eso sola? Él cerró los ojos, sintiendo que se hundía más. No, no sabía qué, intentó decir. No te atrevas a mentirme, interrumpió ella. Tú la dejaste. Tú te fuiste justo cuando ella te necesitaba más. ¿Qué demonios te pasó? Su voz no era cruel, era decepcionada. Esa decepción que duele más que cualquier insulto. Tomás no respondió. No podía. Al final, su hermana suspiró. No sé si aún puedas hacer las cosas bien. Pero al menos inténtalo. Aunque sea tarde. Aunque ella ya no te necesite, colgó. Tomás se quedó allí, bajo la luz tenue de un poste, con el teléfono en la mano y el alma hecha pedazos. Esa noche no durmió. No podía dejar de pensar en Laura. En su sonrisa cansada. En sus manos pequeñas agarrando la manta del hospital. En sus ojos llenos de amor, un amor que él había pisoteado por puro egoísmo. Al amanecer tomó una decisión. No sabía si era lo correcto. No sabía si ella lo iba a perdonar. No sabía siquiera si ella querría verlo. Pero tenía que hacerlo. No por él, sino por ella. Por la mujer que estuvo a su lado en todo, incluso cuando la vida se volvió cruel. Se vistió con lo primero que encontró, tomó las llaves y manejó hacia el hospital. El trayecto se sintió interminable. Su corazón latía con fuerza, y cada kilómetro que avanzaba le recordaba otro error, otro abandono, otra palabra que nunca debió decir. Cuando llegó al estacionamiento del hospital, se quedó sentado dentro del coche, respirando hondo como si estuviera a punto de enfrentar un juicio del que sabía que saldría culpable. Finalmente bajó, caminó hacia la entrada, y allí, justo antes de cruzar la puerta, se detuvo. Lo que vio lo dejó congelado. Un grupo de personas rodeaba a Laura. Enfermeras, pacientes, voluntarios. Flores. Globos. Sonrisas. Ella estaba en el centro, con un pañuelo en la cabeza, más delgada, pero radiante. Su sonrisa era luminosa.
Su presencia llenaba el espacio. No era la mujer quebrada que él dejó. Era otra. Una mujer fuerte. Una mujer completa. Una mujer que ya no lo necesitaba. Tomás sintió algo romperse dentro de él, entendió, con una claridad dolorosa, que había llegado demasiado tarde y que el destino no siempre ofrece segundas oportunidades.